Si usted ha estado aquí con nosotros las últimas semanas, la semana pasada específicamente, estuvimos empezando con nuestra serie del Reino de Dios. Previo a esto estuvimos hablando acerca de los requisitos específicos que nosotros estábamos buscando acerca de lo que era la salvación. Y eso nos lleva entonces a poder llegar a qué es lo que vamos a hacer. Entonces, así como estaba orando Jacinto, nosotros estamos esperando que llegue nuestra oportunidad. Ahora, gracias, a dar oportunidad a que cada uno pueda llegar. Les enfatizamos el hecho de que en verdad al final vamos a estar ahí esperando también que ustedes nos acompañen en la cafetería. Ahora, esta serie de El Reino, estaba platicando con la Sadie, que es la que nos ayuda con la alabanza, y me decía ella, ¿qué significa todo eso del reino de cabeza al revés volteado? Es una manera de decir que el reino de Dios no funciona para nada como funcionan las cosas del mundo. Quiero platicarles una historia. Tiene un libro estos autores que se llaman, aquí lo ven en la pantalla, se llaman Chip y Dan Heath, son hermanos, y ellos en este libro describen una historia de su amigo David. Es el amigo de un amigo y se llama David. Este hombre es un viajero frecuente, entonces viaja mucho por los aeropuertos, etcétera. Y entonces en una ocasión se atravesaron unos vuelos, tenía un poco de tiempo libre y dijo, lo que voy a hacer es irme de plano ahí a pasar un buen rato y luego regreso al aeropuerto. Y entonces dice que cuentan Dan y Chip que este hombre se fue, el hombre David, se fue ahí en Jersey City, había unos casinos, y entonces él se fue, primero que fue a un bar, y planeaba irse al casino. Entonces, estando en el casino, de repente se topó con que estaba en la cantina, en el bar, y llegó una señorita y le invitó una bebida. Y entonces dijo, no, pues este es el momento. Llega la señorita, no se preocupe, si me acepta, yo le regalo otra bebida. Y el otro, encantado de la vida, sí, que va. Y le dan su bebida, y de repente se desconectó. Y ya no sabía qué había pasado. Y entonces dice que ahora, de repente cuando despertó, había perdido el conocimiento y resulta que estaba en un cuarto de hotel, estaba en una tina y tenía hielo. Y entonces vio una notita que decía, no se mueva, marque el 911. Y entonces el cuate dijo, porque no se podía mover, de hecho. Y entonces marcó el 911, le contesta a la señorita y le dice, fíjese que estoy acá y esta es mi situación, me drogaron y no sé qué está pasando. Y entonces la señorita le dijo, mire, hemos tenido reportes semejantes al de usted, lo que le voy a pedir es extienda la mano hacia atrás y dígame si encuentra una manguerita por ahí. Y dice el señor, sí, de hecho sí la tengo aquí. Y dice, señor, lo siento, pero usted ha sido víctima de unos traficantes de órganos que le han quitado el riñón y ahorita usted ya está en esta situación donde vamos a tener que ir a atender. No se preocupe, ya enviamos a unas personas para allá. Y bueno, ¿cuántos leyeron de esto en las noticias? ¿Cuántos les asusta que esto les pudiera suceder a ustedes? ¿Cuántos se dan cuenta que esta historia es lo que le llaman una leyenda urbana? Es una historia que por la manera en que está contada y por los detalles que incluye, por el hecho de que habla que el amigo de un amigo, y etcétera, etcétera, la gente la cree y entonces la escucha, la pone ahí en el internet y la envía y otra vez y ahí se va contando, y ya lleva muchos años que la gente cree este tipo de cosas. Entonces es una historia transgiversada que ha cobrado popularidad y semejante a esta se cuenta cada cosa que usted ni se imagina. Le quiero contar otra cosa. Aquí no sé si alcanza a ver, están unos pescadores y el que les tomó la foto, un amigo por ahí les está tratando de decir, cuidado con el oso. ¿Sí ven el oso que está detrás de los cuates? Y entonces los otros así como, ¿qué? El oso. ¿El qué? El oso. Y entonces uno de los dos pescadores se da cuenta que este es un
chiste, está uno de los dos pescadores que voltea al otro y dice, no hombre, y agarra, ve el oso, se pone los tenis y empieza a correr, y le dice el otro, tú no seas ridículo, ¿cómo crees que vas a correr más rápido que el oso? Y le dice el otro cuate, no, si no tengo que correr más rápido que el oso, lo único que tengo que hacer es correr más rápido que tú. Entonces ya el oso te agarrará a ti y ahí nos vemos, ¿no? Entonces se ponen los tenis y se va, y ahí llega al final y ya, ok. Y cuando va de camino se empieza a sentir mal y dice, no, ¿cómo le pude haber hecho eso a mi amigo, no? Y entonces de repente se topa con un cazador. Ahí estaban en medio del bosque y el cazador está tirado, tiene su rifle ahí y le remuerde la conciencia. Entonces llega y le dice, oye, ¿qué onda? Y el otro está inconsciente y se asusta, dice, igual y el oso lo agarró y algo le habrá hecho. Entonces agarra, ya había cobertura, agarra el teléfono, marca el 911 y les dice, oiga, fíjese que está aquí un cuate y no sé si está vivo o muerto. Y entonces le dice a ver, tranquilo señor, por favor cálmese, primero asegúrese que esté muerto. Ok, agarra la pistola y ¡cuas! Le dispara al cuate. Ya, está muerto, ¿y ahora qué? Y dice uno, bueno, mono tarado, ¿por qué lo mató, no? Lo que les acabo de contar, cuando nosotros vemos, cuando escuchamos un chiste, el humor se basa en el hecho de que las cosas toman giros inesperados. Nosotros estamos esperando que la historia siga por un lado y de repente empieza a tomar otra dirección. Cuando usted escucha cosas así cómicas es porque tienen este giro. Lo hace interesante si es inesperado, lo hace cómico, lo hace de todo y la gente lo quiere contar. Ahora les voy a contar una última cosa acerca de cómo son. Esto sí es cierto, no es leyenda urbana ni tampoco es un chiste. Estos sí son estudios que han hecho. Han ido determinando que en las universidades ya tiene tiempo que ha habido un incremento en problemas de salud mental. Como les he comentado en otras ocasiones, nosotros, mi esposa y yo vivíamos dentro de una universidad y nosotros estábamos encargados de cuidar los dormitorios. Y en los dormitorios se daba cada tipo de cosa, y algunos de los problemas que tenían los chicos eran problemas de salud mental. Entonces, una de las cosas que han ido tratando de hacer es cómo podemos crearles aliciente a los estudiantes para que tengan más interacción social. Por ejemplo, aún en universidades tan avanzadas como lo es Harvard, los alumnos se deprimen y lo que les enseñan es lo que más necesitan hacer no es encerrarse más a estudiar, es buscar tener amigos por fuera. Esto aplica para nosotros que estamos aquí también, así como aplica para ellos. Entonces, ahora que estuvimos con lo del el COVID, se empeoró muchísimo la cosa. Entonces los problemas de salud mental van todavía más en aumento. Entonces más les quieren insistir a los alumnos que salgan. Entonces hicieron algo. Les dijeron, mira, fíjate que te puedes quedar en tu cuarto a estudiar, puedes irte o en la biblioteca donde gustes, vas a estar solo, pero también hay un concierto que está a estas horas. O también está algo que está sucediendo en el gimnasio y ya se pusieron a estudiar a ver qué es lo que iban a hacer los alumnos. Entonces resulta que, por decir, el 30% decidieron que se iban a ir a estudiar a su cuarto a solas, otros se iban a ir al concierto y otros se iban a ir ahí a ver la película, ¿no? Hicieron el estudio de tal manera que dijeron, ahora no les vamos a dar solamente 3 opciones, les vamos a dar 7 opciones. Y les dijeron, fíjate que viene un conferencista que va a hablar acerca de la microscopía y va a haber otro por acá que va a ser muy, es una fiesta, va a haber muchos alumnos. Y les dieron a escoger y entonces uno pensaría que con mayores opciones, ahora sí los alumnos van a poder escoger algo más específico. Y resulta que más alumnos se quedaron en su cuarto a solas estudiando que en el caso que cuando tenían menos opciones. Este tipo de situaciones son contraintuitivas, nos habla de un comportamiento que es difícil de predecir. Nosotros como seres humanos vivimos de tal manera que las cosas no son lineales. El reino de Dios tiene esta característica también. No es como nosotros lo habíamos esperado. Hay muchas cosas que Jesús trajo y el reino de Dios se hizo inesperado.
Nosotros cuando iniciábamos nuestro estudio la semana pasada, mencionábamos que, por ejemplo, cuando llegó Jesús con los judíos, a sus propios discípulos, les anunció y les decía que estaba el mundo, ellos estaban esperando la llegada del Mesías y tenían la confianza de que después de eso el nuevo mundo ya iba a quedar restablecido y ahora sí las cosas van a estar bien porque ya llegó el Mesías. Y entonces Jesús llegó y cuando Él llegó, bueno, pues había todo tipo de personas que habían esperado pues ya cientos de años por el Mesías y entonces decían, ya ahora sí van a derrocar a los romanos y va a quedar el orden político bien establecido. Y no fue así la cosa, eso lo vimos la semana pasada. Y entonces cuando llegó Jesús vino la primera venida y lo que decíamos es que aún a sus discípulos, cuando Él les hablaba acerca de que era necesario que Él muriese y resucitase, ellos se quedaron así, ¿cómo que morir? Porque eso no es lo que habían esperado, eso era fuera de lo anticipado para el reino de Dios. Ahora, cuando usted y yo estamos hoy día analizando el reino de Dios, nosotros muchas veces ya hemos caído en patrones semejantes, tenemos expectativas y aún prometemos cosas diferentes a la gente. Por ejemplo, yo no sé si a cuántos de ustedes alguien les habló acerca de Jesús y les dijo, tú recibe a Jesús y ya no vas a tener problemas. ¿Hay alguien aquí que recibió esa promesa? Y si la recibió, es como la leyenda urbana, porque no es lo que recibió Jesús. Lo que nosotros habíamos visto es que llegada la primera venida, Jesús trajo parte de la manifestación del reino, pero todavía no estaba del todo completa. Cuando llegue por segunda vez, entonces sí. Entonces, si la primera venida vino Jesús, vino como el Cordero, la segunda venida nos habla que va a venir ya como el león de la tribu de Judá, va a venir triunfante, etcétera. Pero en esta primera venida todavía nosotros tenemos muchas cosas que aprender. Entonces, en esto, algunos teólogos es lo que le han llamado a este proceso la gran reversión. De decir, la manera en que llegó Jesús no llegó a la manera que todo mundo esperaba. Él vino a transgiversar todo el orden. Y si nosotros esperamos lo contrario, si nosotros no estamos conscientes de lo que Jesús quiere hacer, nosotros nos vamos a perder. Por ejemplo, en un sentido, hubo un cierto teólogo que hablaba de este tipo de cosas. Decía que la gran reversión, o sea, la gran inversión de cómo son las cosas, se refiere a dos cosas y cada uno de nosotros estamos en una de dos áreas. O estamos en una reversión retributiva o una redentora. La retributiva se refiere a la gente que todo lo tiene, ya está ganando, las cosas le van bien y esta persona está feliz hasta que le salen mal las cosas. En el otro caso, la reversión redentora son las personas que están así como, la vida es miserable y necesitan ser restauradas. Están pidiéndole a Dios por el pan de cada día. Están sufriendo persecución. Están sufriendo muchas lastimaduras de todo tipo. Y entonces ellos lo que están buscando es cómo las fallas de este mundo puedan cesar y ser llevados a una redención. Por ejemplo, me acuerdo mucho, hay un salmo, no se lo voy a poner en la pantalla, pero este salmo está el salmista hablando y yo quisiera que usted me acompañara a seguir lo que él está diciendo dentro de lo que está hablando. Nosotros en los salmos lo que vemos típicamente es que las personas están en una situación donde están con las emociones todas transgiversadas y lo que están esperando es que Dios les traiga una restauración. Entonces, en este caso en particular está el salmista y dice, y quiero que escuche acá, dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto.
no sufren penalidades como los mortales, ni azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre. Los ojos se saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición. Entonces, yo no sé si puede imaginarse acá, dice que se desborda, los ojos se les saltan de gordura. O sea, esta es la gente rica, la que todo le va bien, y como gato bodeguero, decimos por ahí, tienen los cachetotes de que, y no se preocupan, y nosotros muriéndonos de hambre, pero estos pobres cuates están así como que cachetones. Y dice uno, está el salmista orando y dice, Dios no es justo, ellos son malos, yo me estoy esforzando, porque a mí me va mal y a ellos les va bien. Verso 12, he aquí estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí había traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. Y dice, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Otra vez leo, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. Y entonces aquí ya está hablando de que él estaba viendo las cosas del mundo y dice, ¿qué haces con esta gente rica, Señor? Ellos disfrutan de todo y yo me he guardado, yo vengo a la iglesia, yo sí estoy aportando a las ofrendas, yo estoy cuidando mis ojos de no ver pornografía, lo que usted quiera, de la manera que y a ellos les va bien y a mí no me va igual de bien. Mi carro es una carcacha que tira el mofle cada vez que cruzo ahí el tope. Una vez nos pasó eso a mi hijo y a mí. Y yo iba a dejarla a la universidad y vamos en carretera, azota el mofle. Y nosotros, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y encontré una liga tirada y ya la amarré y nos seguimos. Y el otro muerto de la risa porque estábamos con el mofle ahí todo tirado. Pero el salmista en este caso dice que él, verso 22, entonces, antes, cuando yo estaba viendo nada más, dice, yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Dígale a la persona a su lado, eres medio bestia. Es lo que dice el salmista. Está diciendo, yo no entendía las cosas y estaba hablando a lo loco. Pero tú, Señor, tú haces esto. Hay una reversión. Las victorias de este mundo no son lo que creemos que son. Y el sufrimiento, los que estamos sufriendo, tú nos vas a llevar a victoria. Pero eso aplica no solamente de las cosas. O sea, si nosotros hablamos de cuál es el objetivo, nosotros podríamos hablar, está el sufrimiento en el mundo, está la victoria del mundo según ellos la ven. Pero las verdaderas cosas más increíbles que son la presencia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, todas las cosas que Dios nos da, ¿cómo llegamos a ello? ¿Llegamos a ello ganando las victorias del mundo o llegamos a ello por medio del sufrimiento? ¿Cómo prefiere usted llegar a las cosas? Por ejemplo, ¿cuántos se quieren ir al cielo? Dicho en otras palabras. Levante la mano si quiere ir al cielo. Sí, ok. ¿Cómo quiere llegar allá? ¿Teniendo las cosas bien y que luego le vaya mal? ¿O empezando mal y que le vaya bien? Y dice uno, pues ninguno de los dos se me antoja mucho, ¿verdad? Y entonces, la realidad es que nosotros muchas veces empezamos con el sufrimiento. No es porque Dios quiera que suframos, pero empezamos allí y empezamos a darnos cuenta de lo que es el reino de Dios y poco a poco vamos llegando hasta el punto donde ya vamos alcanzando. Ahora, volviendo acá a donde estamos. Nosotros estamos buscando cómo ganar,
Pero yo no les estoy, la razón por la cual estamos viendo esto ahorita y quiero persuadirle de algo, es que nosotros para ganar verdaderamente vamos a ganar con debilidad. Mira lo que dice acá estos versos en Hebreos 11, del verso 33 al 44. El tema aquí es, estamos ganando con debilidad, porque en el reino de Dios las cosas están alrevesadas. Dice el verso 33, por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Estamos hablando de los famosos héroes de la fe. Nos dice, esas personas hicieron todas estas grandes cosas, hasta gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Dice el verso 34, quiero que lo lea conmigo. ¿Qué dice? Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron en debilidad, pero llegaron a ser fuertes. Dice verso 35, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Verso 38, este mundo no era digno de ellos. Y luego verso 39, debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Por ejemplo, considere esto, ganando con debilidad, los hijos no primogénitos eran los que trascendían. Si recuerda, en los tiempos antiguos, los hijos primerizos, ellos cuando recibían la herencia, pues les iba súper bien. El hijo primerizo, no hombre, yo soy el segundo en mi familia. Entonces a mí no me toca, por decir, no me hubiera tocado el mismo privilegio. Mi hermano mayor, él sería el heredero así. Si cuando mis papás fallecieran, yo iba a recibir $100,000, a él le tocarían 200,000. Nada de que partes iguales, al mayor le tocaba más. El hijo primario, el primer nacido, el primogénito, era de la manera en que nacían las cosas. Y luego nosotros vemos en la escritura entre Caín y Abel, ¿quién fue el hijo que fue bendecido por Dios? Entre Caín y Abel. Abel fue el escogido. ¿Quién era el mayor? Caín. Entre Jacob y Esaú, ¿quién fue el escogido por Dios para ser bendecido? Jacob. ¿Quién era el mayor? Esaú. Y nosotros vemos el mismo patrón. ¿Quién fue el más bendecido de los hijos de Jacob? O sea, tenía 12. ¿Quién fue el más bendecido? ¿El primogénito? No. Y vino a ser el Salvador, José. Y entonces este patrón era así como en el plan de Dios, Dios manifiesta y ya lo traía, que cuando llegaba la gente con debilidad, esos eran los que iban ganando. El mejor ejemplo que tenemos probablemente es David, el rey David. Llega con Goliat, está Goliat, trae su lanza. Es la historia probablemente más conocida del todo el Antiguo Testamento. La gente que ni sabe de la Biblia, se sabe la historia de David y Goliat. Piensan que inclusive es un mito o que no saben que es de la Biblia. Pero bueno, el caso es que saben que llegó Goliat y era el gigante y que llega David y probablemente usted sepa que se puso la armadura porque el rey Saúl se lo insistió, salió, no se hallaba y dijo, no, yo voy a seguir como yo aprendí, y sale con su onda. ¿Quién era el fuerte en ese caso? ¿Goliat o David? Goliat, con su lanza y todo. Vio a David y dijo, no hombre, este chaparro, dice que era rubio y hermoso de parecer. Dice, no, y él empieza a decir todo tipo de cosas. Entonces mi pregunta es esta: cuando agarra a David y toma su onda y si nos quisiéramos meter aquí al estudio profundo de que la piedra esa te tomaba la velocidad de una bala. Si nosotros así la hacemos como la hacían ellos, lo que era como traer un rifle y aventársela ahí, el riflazo al espadachín. Hubo una película famosa que nosotros le llamamos el Indio Jonás. Era el Indiana Jones y el Templo de la Perdición. No sé si usted llegó a ver esa película, fue de las primerizas.
George Lucas, y dentro de la película hay una escena muy chistosa donde está uno de los espadachines ahí, ¡guau, guau, 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 guau! Y de repente agarra el Indiana Jones y ¡pah!, le suelta el balazo y ¡pum!, baja el otro. ¿Quién tenía la ventaja? ¿El Indiana Jones o el espadachín? ¿Quién tenía la ventaja? El Indiana Jones. Pero no, de la misma manera, el que tenía la ventaja era David. Pero eso no lo sabía Goliat. Goliat lo vio chiquito, dijo, me lo va a desayunar y hasta con un palillo me saco los remanentes. Y entonces se van a la batalla. El que ganó fue David. El que parecía débil era David. Entonces la pregunta es esta: ¿David ganó a pesar de ser débil o porque era débil? Ganó David. ¿Ganó a pesar de ser débil o porque era débil? Porque era débil. Porque eso fue lo que le bajó la guardia a Goliat. Mejor ejemplo quizás. En el caso del pueblo de Israel, nos dice Dios específicamente que Él escogió a la nación de Israel no porque eran como las demás naciones, sino porque eran débiles. ¿Por qué los escogió Dios? Para manifestar su gloria. Si Dios lo ha escogido a usted, lo escogió a pesar de su debilidad o porque usted es débil. Y lo más probable es porque usted es débil, porque en el reino de Dios se gana con debilidad. En el reino al revés volteado, no es porque somos famosos, porque tenemos recursos, porque es a pesar de todo, por el hecho de que Dios quiere comunicarse con nosotros, viene y hace eso. Segunda instancia, las mujeres. Nosotros vemos muchos ejemplos de mujeres que en la Biblia que Dios incluyó en el plan de Dios. Por ejemplo, si tan solo tomamos el linaje de Jesús en el Evangelio de Mateo, se mencionan a 5 mujeres. En otra ocasión veremos ese con más detalle. Pero las 5 mujeres eran mujeres que no debieron haber formado parte del linaje de Jesús. De hecho, no tenían ni por qué ser mencionadas dentro del linaje. ¿Por qué? Porque a la mujer en la cultura de ese entonces no se le consideraba como hoy lo queremos hacer. Entonces la mujer era debilidad, pero Jesús quería ganar con debilidad. Entonces trajo una nueva manera de ver. Entonces, en la gran reversión que estamos hablando, lo primero es que nosotros vemos debilidad en lugar de fuerza. Pero va más allá de eso. Y a eso vamos a ir concluyendo. En el ejemplo de Jesús, nos dice en el libro de Filipenses, capítulo 2, versos 5 en adelante, dice así: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, diga conmigo, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Estos versos son increíbles. Hemos estado hablando de cómo nosotros hemos sido llamados a proclamar a Jesús como el Señor, y nos dice que algún día todos van a declarar que Jesús es el Señor, pero ahí va a ser a la fuerza. Hoy lo podemos hacer voluntariamente, pero Jesús va a ganar, pues. Pero lo específico que quiero que noten es eso donde les decía: por lo tanto, ¿de qué? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Por el hecho de que murió, se humilló a sí mismo y murió en una cruz, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. ¿Qué es lo que quiero decir? Cristo ganó al perder. Dicho de otra manera, en la gran reversión se necesita perder para ganar.
porque las cosas están hechas al revés. Entonces, cuando Jesús vino al mundo y Él venía para restaurar el reino, ¿qué es lo que esperaba la gente que sucediera? Empieza haciendo milagros, empieza calmando el mar, empieza sanando a los enfermos. ¿Y qué esperaba la gente? Que Él nos va a liberar. Ahora sí, los romanos se los va a poner parejos. Y luego va a dar a la cruz y lo matan. Pregunta, ¿Jesús ganó? Sí, porque los principios, en los valores del reino de Dios, Él iba a ganar. Pero para ganar, Él vino a perder. Mire, a ver, le voy a contar en este reino de cabeza al revés volteado, nosotros hemos estado hablando de que se necesita 3 elementos para poder llegar a la salvación. Habíamos dicho arrepentimiento, creer en la muerte y resurrección de Jesús y aceptar a Jesús como el Señor, vivir bajo el señorío de Jesús. Cuando nosotros nos arrepentimos, hablábamos antes de que necesitamos arrepentirnos de los actos pecaminosos que cometimos, pero no es de lo único que necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos de nuestras metas también, porque nuestras metas es: Señor, hazme rico como los gatos cachetones aquellos, los ricos. Nosotros lo que muchas veces tenemos es: ellos son los ricos, pero yo quisiera ser el rico, yo merezco ser el rico, yo merezco el carro. O sea, le pido que evalúe sus metas. Hoy, ¿cuáles son sus metas? ¿Usted está tratando de ganar o está tratando de perder? Y la mayoría de las veces estamos tratando de ganar como está ganando el mundo. ¿Y qué cree que nos va a pasar? Pues lo mismo que pasa con el mundo. Entonces, lo que necesitamos arrepentirnos no es solamente de los pecados, las cosas que hicimos, pero de la manera en que nosotros concebimos el reino de Dios, de la manera en que queremos que Dios nos rescate, de la manera en que queremos que Dios nos restaure y nos ponga, y etcétera, etcétera. Es un arrepentimiento nuevo. A ver, va la pregunta y con esto terminamos. Por ahí en los 90s, a mí me encantan las cosas electrónicas, salió una enciclopedia que se llama Encarta. La sacó la empresa Microsoft, los que producen Windows, etcétera, etcétera. De hecho, se la sacaron en varios idiomas, español entre ellos. Se las compramos, yo me acuerdo, a mis hijos. Yo la usaba mucho desde que salió. También sacaron la versión para niños específicamente, ahí como la ven en la pantalla, y era así como, oh, wow. Y ellos lo que hicieron es contrataron a las mejores personas que ellos pudieron encontrar. Antes, yo no sé si a usted le tocó ver las enciclopedias, eran unos libro tras libro tras libro tras libro, se veían bonitos, pero costaban horrores, más de $1,000, y no, hombre, los iban vendiendo de puerta en puerta. Y había una que se llamaba Británica, era de las mejorcitas, y esa, no, hombre, pues ya se la compraba uno por metro, vaya. Entonces, en un solo CD cabía la enciclopedia, y lo que hicieron es, entonces, contrataron gente profesional. Era su trabajo, lograr que hiciera la mejor enciclopedia posible. Por ahí surgió en ese mismo entonces otra enciclopedia que le llamaban la Wikipedia, la enciclopedia libre. Igual la sacaron en varios idiomas. Entonces, en este caso, lo que pidieron era establecieron un sitio web donde la gente iba a depositar la información, y de manera voluntaria, no eran expertos ni estaban recibiendo paga, pero les pidieron que aportaran la información, que dedicaran tiempo y esfuerzo para hacer que esta enciclopedia quedara. Entonces, con el paso del tiempo, pues lo que se predecía es que la enciclopedia Encarta iba a ser la ganadora por mucho. Bueno, pasa el tiempo y empiezan a analizar cómo va el concurso entre la enciclopedia Encarta y la Wikipedia. Ahí le va la pregunta: ¿cuál cree que ganó? ¿Cuál ganó? La Wikipedia. Y dice uno, pero eso no tiene lógica. Si la otra la estaban haciendo, ganó la Wikipedia, pero la Encarta la estaban haciendo gente profesional.
y gente a que se le estaba pagando. Y entonces, ¿por qué ganó la Wikipedia? No tenía lógica. Nosotros estamos diciendo que Cristo, Él vino, pero ganó perdiendo. Y dice uno, eso no tiene lógica. Cristo va a llegar, o sea, imagínense que llega Cristo y vamos a llamar a los mejores consultores del mundo para pedirles, oye, llega Jesús y les dice, yo quiero ser el hombre más influyente de la historia. ¿Qué plan me sugieren? Y entonces él les dice en el plan, miren, tengo un plan. Mi primera opción es, yo voy a vivir en oscuridad ahí 30 años. A los 30 años, habiendo sido carpintero, voy a empezar a discipular a 12 hombres que no son profesionistas, y a estos 12 hombres les voy a delegar las enseñanzas que yo tuve, y luego no voy a haber escrito ningún libro y me van a matar. ¿Cree usted que como la Wikipedia, ese era el plan que le hubieran recomendado? Hazlo gratis y hazlo con gente media 2 que 3. ¿Cuál plan ganó? El plan de Dios, el plan de Cristo. Cristo vino a ganar perdiendo, porque tenía los valores del reino de por medio. Póngase de pie conmigo. Vamos a terminar nuestra reunión y yo le quiero preguntar, ¿usted está ganando o está perdiendo? En el Evangelio, el mensaje del Evangelio no es, vamos a encontrar una manera alterna para que Jesús nos venga a liberar de nuestra pobreza, de nuestra enfermedad, de las cosas de los que nos están oprimiendo. Vamos a ser como los otros, ahora sí les vamos a dar su merecido. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que está usted esperando que suceda? La Biblia lo que nos da es una esperanza de ganar, pero perdiendo. Yo no le estoy diciendo que intencionalmente usted quiera ser pobre, que intencionalmente usted quiera ser insignificante. Abraham, por ejemplo, hablando de gente que pues estaba recibiendo influencia, hablaba en un hombre rico. Y Dios lo utilizó para restaurar la humanidad. El reino de Dios no se mueve de ningún patrón específico. Dios puede salvar a un rico o puede salvar a un pobre. Puede salvar a uno débil o puede salvar a uno fuerte. Pero tenemos que reconocer nuestro punto de fuerza, porque en el reino de Dios los valores están volteados. Cristo trajo cosas que vamos a ver unas 2 semanas más. La gente, nosotros pensamos, los que son famosos y orgullosos. Dice Jesús, no, los humildes, ellos serán levantados. No, hombre, los que ya tienen toda la tradición, no, las mujeres. Jesús vino a poner el mundo de cabeza. Cuando llegó la iglesia, el imperio romano, Dios lo puso de cabeza a través de una iglesia que como que no daba una. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos las gracias que vivimos en un reino donde podemos ganar, pero no conforme a las metas de este mundo, ni conforme a los métodos de este mundo. Aún hoy día, Señor, tantas veces en tu iglesia estamos pretendiendo ganar políticamente. Ayúdanos a ganar delante de ti. Tú, Señor, estuviste aquí en la tierra. Tú no estuviste estableciendo partidos políticos. Tú no estuviste deshaciendo muchas de las cosas que nosotros hoy pretendemos hacer. Tú viniste a restaurar el interior del hombre y aún así ganaste. Haznos ganadores, Señor, en el nombre de Jesús.